Y aquí estamos también en otra gran aventura, porque Santa Teresa salió de ese primer palomarcico donde ella estaba, digamos así, pues feliz, de esos 5 años que pasó en el convento de San José tras su fundación, y ahora pues salta a una nueva fundación en esa ruta que va a seguir luego de otras muchas fundaciones, que va a ser Medina del Campo. Medina del Campo y que sabemos que salió para fundar el Día de la Asunción. De 1567. Que ya, como hemos comentado en programas anteriores, pues para la Santa los días tenían también su importancia y el Día de la Asunción era un día importante para ella. Había dejado, como acaba de decir Padre, esos años que para ella fueron los años más felices que he pasado, decía siempre cuando se refería a estos primeros años de su vida en San José, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenía que fundar, ya tenía la licencia para poderlo hacer del Padre Rubeo. Y entonces ¿de cuántos cabellos como tuviese en la cabeza? Ella se lanzó, vio donde le era más fácil, donde tenía más amigos que le ayudaban a todo esto, y como vemos, pues cogió este carro, estos caballos, y fueron andando las monjas, como decimos, la mayoría de la Encarnación, y bueno, pues por allá se fueron con el capellán, el padre Julián. Julián de Ávila. Sí. Pues salieron de Ávila por la Puerta de la Muralla y fueron camino de Medina, iban camino de Arévalo y La Moraña. Pasaron por Gotarrendura, el pueblo de la Santa, de la familia, donde estuvo allí, donde pasó su niñez y donde está su madre. Ciertamente son tramos de camino que no corresponde a lo que hoy es la carretera hacia Valladolid, ¿no? Porque a lo mejor alguno que nos está escuchando ya se imagina por dónde puede ir Santa Teresa y no es la misma carretera, no es la autovía o la autopista o la 6 que hay hoy en día. Es distinto, ¿no? También, bueno, pues llegaron hasta Olmedo, que allí sabemos que es un sitio también muy especial para la Santa y para toda su familia, porque es de allí donde partió su madre para casarse en Gotarrendura. Ella estaba como volviendo otra vez a recordar toda su familia y todos sus movimientos, ¿no? Y pasaron también por las afueras de un pueblo llamado Hernán Sancho, y ahí había una ermita, de la ermita de San Martín, y un Santísimo Cristo. Y bueno, pues ahí se paró la Santa y inició una costumbre que ya se va a desarrollar a lo largo de todas las fundaciones, de apearse en las ermitas y ponerse a orar y tener gran devoción en estos lugares por donde ella iba pasando. Ya estuvimos hablando hace muy poco de todo el tema de las ermitas. Sí. Entonces se encontró con esta ermita de Hernán Sancho y ahí pues pararon a orar un rato, pues a descansar también. Pasaron por Villanueva de Gómez y bebieron en la fuente del Calvario y todo esto camino de Arévalo. Si hay gente de estos pueblos que nos está escuchando, estará disfrutando de este programa del día de hoy de La Espadaña. Porque vamos un poco con ella también caminando, y a partir de ahora lo vamos a ir haciendo por todas partes, porque la Santa ya sale de San José para fundar, pero es que ya no va a parar a lo largo de toda su vida. Así que podemos ir mandando saludos a la gente de todos estos pueblos, de Olmedo, Hernán Sancho, Gotarrendura, Villanueva de Gómez y Arévalo. Bueno, llegaron a Arévalo y entonces estaban agotados todos del viaje, ¿no? Y Teresa mandó a buscar un cura que era amigo suyo, que se llamaba Alonso Esteban, para que buscara una casa donde poder pasar la noche. Pero este amigo ya tenía preparada una estancia en casa de unas señoras amigas. Menos mal. Y eso que no funcionaba el teléfono, es decir, que estamos llegando. Y entonces la primera impresión de decir, qué bien, ya estamos en casa, una casa amiga, podemos descansar un poco, pues nada, ahí también comenzó a contarle este padre amigo los problemas. Le dijo, Madre Teresa, siéntese tranquilamente, descanse, que ahora le voy a decir lo que pasa. Lo que le espera en el camino. Porque estaba intentando encontrar a Julián de Ávila, que sabemos que se había ido por delante y que andaba intentando ver las casas en Medina, y lo que quería decirle es que el dueño de la casa de Medina, que había dicho que sí, que ahí se podía hacer el convento, pues que no consentía. Y que no consentía porque tenían que averiguar si la casa estaba muy cerca, demasiado cerca de los frailes agustinos, y que entonces no consentía hacer el monasterio allí. Que se volvieran, por favor, para atrás. O sea, la Santa, mientras descansaba, se encontró todo esto. Vamos como para no dormir en toda la noche. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hizo la Santa? Como sabemos que hace siempre, pues diose a la oración, se puso a rezar. Y dice ella misma, paréceme me animó,
pareciéndome pues ya se comenzaba a alborotar el demonio que había de salir el Señor para hacer aquel monasterio. Diciendo, bueno, ya sabía yo que cuando empiezan los problemas es que, bueno, esto va para adelante, porque toda su experiencia había sido que siempre había fundado con problemas, siempre había habido el demonio en el sentido de los problemas, era un poco como ella lo viene a decir. Cuando hay problemas, en el fondo lo que nos exige, Señor, es ser valientes y tirar adelante con esto, y bueno, esto es señal de que quieres que lo hagamos y que vayamos adelante, que no nos amilanemos por estas inconvenientes y con estos problemas. Bien, lo podemos plasmar en esa frase célebre de Santa Teresa: a tiempos difíciles, amigos fuertes de Dios. Y aquí se ve la talla de esta mujer, de esta santa. Esta valentía, ¿no? Es decir, para adelante, no voy a andar pensando ni haciendo otras cosas, estoy en la oración, el Señor me anima y, Señor, pues no me voy a milanar. Y Teresa supo que el que estaba en Arévalo es el padre Ibáñez, este grandísimo amigo del que tanto hablamos. Y no había mejor noticia, porque rápidamente lo mandó llamar y estaba allí en Arévalo, y entonces estuvieron hablando casi toda la noche. Y él, bueno, pues no vio que había mucho problema para cambiar la opinión de los agustinos. Dijo, Madre Teresa, bueno, pues no se preocupe, si es cambiar la opinión de los agustinos, vamos a ver. Porque ahí el problema estaba en que los agustinos tenían cierto temor de un convento mendicante al lado y, bueno, que le quitase de alguna forma. Exactamente, que le quitase las limosnas. Es decir, que tenía que haber un espacio entre un convento y otro para poder captar y para que la gente también pudiera ayudar y pudiera ir para allá. Y al final, bueno, pues poco a poco toda la posada, todo en la casa se iban enterando del problema y entonces ellas se fueron dando cuenta de que había mucho lío. Y Teresa dijo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hago. Bueno, hay mucho ruido, la gente está comentando mucho, pero bueno, no puedo echarme para atrás. ¿Qué miedo le daba a la santa? Pues que, como hemos dicho antes, había un grupo de mujeres que iban a fundar muy variadas. Le daba miedo de las de la Encarnación y le daba miedo que éstas se dieran para atrás, con lo cual lo que va a hacer es buscar un sitio donde ellas se pudieran quedar hasta que la fundación de Medina ya fuera adelante, cuando todos estos problemas se solucionaran. Dijo, bueno, yo voy a ir para allí a intentar solucionar el problema con los agustinos, pero estas monjas que se quedan aquí pobres tranquilas. Monjas, es para pensar, salen de un monasterio en el que son monjas y van a un lugar donde, oye, pues que no hay convento, ¿no? Entonces no cabe duda la desubicación que uno puede sentir. Claro, y decir, bueno, pues hay que enviar a estas monjas, ¿no? Y que estén tranquilas. Y las mandó a Villanueva de Laceral, a 2 leguas de Arévalo. Envió a las 2 monjas de la Encarnación, que eran doña Isabel Arias y doña Teresa de Quesada, y a sus 2 primas, que también eran de la Encarnación, doña Inés y doña Ana Tapia. Y las mandó para allá, para que se quedaran allí en la casa de un cura amigo de la santa, que además era primo de la santa, que se llamaba don Vicente de Ahumada. Entonces allí mandó a este remanente y dijo, bueno, pues con esto por lo menos queda en casa. Y por la mañana pues llegó a la posada de Arévalo pues una persona muy importante en este momento y que lo va a ser en toda la Reforma, que es Fray Antonio Heredia. Sí. Que va a ser uno de los padres fundadores. De las columnas, junto con San Juan de la Cruz, que en este momento era ni más ni menos que el prior de los Carmelitas de Medina. Es un dato muy importante, o por lo menos a mí me hace pensar, de la Orden del Carmen, ¿no? Este va a ser uno de los fundadores de Duruelo, junto a San Juan de la Cruz, y había nacido en Requena, en Valencia, era de una familia ilustre, ingresó en la Orden del Carmelo a los 10 años, era un padre docto, un padre culto, porque había estudiado artes y teología en Salamanca, y había tenido cargos de gobierno en La Moraleda, Requena, Toledo y en Ávila. En el año 1564 había estado en Ávila, donde había conocido a Teresa de Jesús. Y luego después, del 1564 y 1567, pues la fortuna tuvo que estuviera en Medina del Campo. Sí. Y después, realmente este puntal, estos amigos de la santa que le ayudaron tantísimo a llevar a cabo todas estas cosas. Y luego va a ser el que, como digo, inicia en noviembre de 1568 con San Juan de la Cruz, pues la vida de descalzo en Duruelos. Fray Antonio
ya sabía que había este problema en Medina. Así nos lo cuenta la santa en Fundaciones 3.6. Dice así: dijo, Fray Antonio, que la casa que tenía concertada de comprar era bastante y tenía un portal a donde se podía hacer una iglesia pequeña, aderezándole con algunos paños. Esta es la casa que él había buscado y que, como vemos, pues que tenía todo este problema que estamos tratando con los agustinos. De todas maneras, se solucionó porque habló, como hemos visto, el padre Ibáñez con los agustinos y le dieron nuevamente la posibilidad de fundar. Y entonces se produce el momento ya de la entrada de Teresa en Medina del Campo. Que va a ser súper interesante, muy folclórica. Es una entrada como para la historia. Que cuando se vea en una película, como los Sanfermines, pues la gente al verlo va a decir: no me puedo creer que esto es noveloso, o sea, es una novela. Y lo vamos viendo, lo que va pasando, vamos leyendo y nos parece increíble, pero es así, padre. Sí, todo lo que pasó, que vamos a contar, y que a que no lo sepa pues le va a resultar increíble, pero es verdad. Es que muchas veces la verdad supera la ficción. Es algo que decimos y que es verdad. Teresa entraba en Medina del Campo, como estábamos diciendo, con las monjas de San José, no con las de la Encarnación que se habían quedado. Entraba con María de los Ángeles y con María Bautista y con la postulente Isabel Fonseca. Y entraba, como ella dice, pues con poco ruido. Tenía que confirmar la casa y tomar posesión de ella, pero le comentaron que la propietaria todavía residía allí. La propietaria se llamaba doña María Suárez y era la viuda del señor de Fuentesol. Hasta esa localidad se tuvo que ir la santa antes de llegar a Medina. O sea, desde Medina se fue para allá, antes de tomar posesión, pues para hablar con ella y para decirle que por favor les dejara entrar allí, que ya estaban, que estaban allí, que tenían que entrar. Hablaron con ella y consiguió que la autorizaran a entrar y que le dijo que sí, que saliera de allí el mayordomo. Y además, después de una conversación entre las dos mujeres, pues muy agradable, le dijo que se podía quedar con los tapices que había allí, que eran muy bonitos, y la señora le dio esta posibilidad. Desde Fuentesol, pues Teresa se fue a Olmedo. Debe de estar cerca, no debe de estar lejos, camino. Dijo, bueno, me voy ahí porque allí me debo de encontrar con mi obispo, don Álvaro de Mendoza. Sí. Y ahí, bueno, pues compartieron, se alegraron mucho, se dieron pues ánimos, me imagino. Y Teresa dio un rodeo para ir a ver al obispo, un rodeo de unos 20 kilómetros. Y a mí esto me ha hecho pensar. No, es que hace pensar, María Ángeles, porque estos viajecitos que nos parecen así en distancias de coche nada, hay que ponerse en carro y caminando, en fin, y los ajuares y todo lo que supone. Claro, y además a mí me ha hecho pensar mucho, padre, porque digo, 20 kilómetros en estas situaciones para hablar con un amigo. O sea, nos da una lección nuevamente del valor de la amistad en la santa, impresionante, para hablar con él, para compartir, porque no es que tuviera ni ningún problema, ni que le sacara de nada, simplemente compartirle todo esto, padre, como amigo, como padre, en fin, y bueno, tirar para adelante. Con lo cual hizo esta vuelta y nos la imaginamos en esta caballerías que estábamos diciendo. Y hay que recordar que Olmedo, para los que se ubican geográficamente entre Valladolid y Ávila, es un pueblo de Valladolid que perteneció a la diócesis de Ávila por mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, era normal que el obispo pues se encontraba ahí, don Álvaro de Mendoza. Y entonces pues fue allí a hablar con él y a compartir y a decirle pues todas las peripecias que la estaban pasando. Cuando llegó Teresa y la comitiva de fundación al convento del Carmen, pues eran las 12 de la noche. Llegaron allí y tremendo, se fueron directamente al convento del Carmen, de los padres carmelitas. Y allí pues estaba Julián de Ávila, que ya se había adelantado para anunciar su llegada, o sea, de plena noche. Es que hay que imaginarnos en aquella época que no había luz eléctrica y que la noche era noche auténtica. Y que el carromato no es que llevaba faroles, que echaba las largas, en fin, ¿no? Cuánto mérito, cuánto valor en toda esta andadura. Todo esto nos lo cuenta, como si fuera una novela, una escena de una novela, de manera muy bonita el padre Julián de Ávila, y lo voy a leer, porque dice así. Como llegó la madre y en esas cosas eran tan determinada,
tomamos aderezos de altar y ornamentos para decir misa y, sin más pararnos, vamos a pie las monjas y los clérigos y el prior y otros 2 o 3 frailes y fuímonos de por fuera del lugar, porque era a aquella hora el encerrar de los toros, que a la mañana siguiente se habían de correr. Y todos íbamos cargados, que parecíamos gitanos, que habíamos robado una iglesia. Por cierto, a toparnos la justicia, estaba obligada a llevarnos a la cárcel, hasta averiguar a dónde iban y a tal hora clérigos y frailes y monjas. Un espectáculo. Yo recomiendo quien tenga la posibilidad que no se lo pierda de ver este capítulo y esto que estamos narrando en la producción de radio y televisión española de Santa Teresa, interpretada por Conchita Velasco, porque representa muy bien todo esto que de alguna manera ha estado aquí describiendo María Ángeles. El padre Julián, además en directo, cómo iban en esta comisión de noche, cómo iban las monjas, cómo iban los clérigos y el prior, que iban todos a pie, los frailes, y que era de noche, que además había un encierro de toros, con lo cual les pudo pillar en cualquiera de las calles de Medina. Unos Sanfermines auténticos. Y además me hace mucha gracia esta expresión de que parecíamos gitanos, que habíamos robado una iglesia. Y que le daba miedo, por supuesto, que la justicia y las autoridades dijeran, a ver qué pasa. Es que aquí, la película, de hecho, se ve uno con una estatua, claro. el otro que llevaba una caja con ornamentos, el otro que llevaba unos velones, el otro que llevaba pues el cesto con la comida, en fin. Iban con todas las cosas de la iglesia y con todo corriendo. Sí. Era el día de la Asunción y en ese día se celebran en Medina grandes cosas, ¿no? Y el encierro es por la noche, con lo cual, bueno, pues había mucha gente. Y por eso tuvieron que ir por las afueras. Muy bien, María Ángeles, pues hemos llegado a Medina del Campo, por lo menos, en toda esta aventura y todo lo que supuso esta entrada tan pintoresca que se ha narrado. Vamos a seguir con esta cosa pintoresca, padre, porque cuando llegan a la casa de María Juárez, que es la señora que les había dado esta casa, ¿no?, que la habían alquilado, pues es de noche y van a intentar hacerlo todo de noche, pero va a ser como una especie de pesadilla increíble. Sí. Todo esto, cuando lo vayamos a contar, la gente que no lo sepa no se lo va a creer, porque todo lo que pasó durante toda la noche en el que Teresa y todas las monjas y todos los frailes estuvieron trabajando y lo que se encontraron por la mañana, ¿no? Realmente es una historia increíble. Así que no se lo pierdan, oyentes. El próximo viernes en La Espadaña continuamos aquí en esta sección de Vida de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez en esta apasionante aventura de la Fundación de Medina del Campo. Y el que quiera, pues que vaya leyendo el libro de las fundaciones. Fundaciones 3.6. Que ahí la santa nos lo cuenta todo estupendamente. Muy bien, María Ángeles, muchas gracias. Un saludo a todos. Ha sido una espadaña esta que nos ha transportado en esta aventura fundacional y misionera, por un lado con el padre Christopher Harley por tierras ahí de Etiopía y Santa Teresa en esta nuestra España, en lo que supuso esta fundación de Medina del Campo, y podemos ver pues el coraje, la decisión de estos hombres y de estas mujeres que han hecho historia y que siguen haciendo historia en nuestra iglesia y que pues hay que apoyar y hay que animarse y hay que dar respuesta, que tiene vocación, así que hay que decir sí. Y con ese sí, pues escuchamos el Ángelus en Radio María, donde la Santísima Virgen siempre nos está diciendo sí. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, en Radio María, aquí en La Espadaña. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.